Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar la perspectiva cónica oblicua. En un vídeo anterior trabajamos la perspectiva cónica central, en la cual solo había un punto de fuga. Yo os recomiendo, por no decir que os ruego, os pido encarecidamente que consultéis los apuntes que os facilité en clase sobre perspectiva cónica oblicua, que los leáis primero, en el que veáis cuál es el concepto de punto de fuga y así tener más claro lo que vamos a trabajar, ¿vale? A modo de recordatorio, pues ayer en el anterior vídeo trabajamos la perspectiva en la cual todas las líneas fugan a un único punto, ¿de acuerdo? Como es este punto de fuga. Y en este caso lo que ocurre es que el plano sobre el que yo dibujo, esta figura tenía una cara pegada al plano sobre el que yo dibujo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ahora en esta otra lámina, que es la que os pido, están las piezas situadas de manera diferente, ¿vale? Seguimos trabajando las dos mismas figuras que hemos hecho antes en perspectiva isométrica, dibujo isométrico, perspectiva caballera, perspectiva cónica central y ahora perspectiva cónica oblicua, ¿de acuerdo? Esto de aquí, estos son 60 grados, ¿vale? Para que lo tengáis, estos son 30 grados, estos son 60 grados y esto son 30 grados, ¿de acuerdo? Yo creo que de esa manera lo tenemos medianamente situado, ¿de acuerdo? Vamos a ver si os voy a dar las medidas para que las tengáis. Aquí esto era justo desde el centro. Si marco aproximadamente esa línea, os digo las medidas para que dibujéis cuál va a ser nuestro tablero de juego. Aquí tenemos 9 milímetros, 9 centímetros, perdón, la línea de tierra, 9 centímetros aquí y en este otro lado. Aquí tenemos 7 y arriba pues nos van a quedar 5, ¿de acuerdo? Este punto P está situado, este punto P o V, como lo llaman también en los apuntes, está situado a 4 de la línea de horizonte y esto está a mitad, ¿de acuerdo? Vale. Esto son 4 centímetros, lo que tenemos aquí, y aquí tenemos 6. Bien, ¿vale? Y como sabéis, esto eran 5×5 y esto era 6×6. Ya está. Aquí, si os fijáis, he situado la pieza de una manera un tanto particular. Aquí lo que he hecho es poner, si recordáis, la lámina, uno de los trabajos anteriores, que era esta pieza, es esta. Ahora he situado, es la cara 4, ¿vale? Es como si estuviese lanzado desde aquí. Cuando este dibujo terminado, pues veremos por qué lo he situado un poco rotado. Bien. En este caso voy a cambiar y yo voy a hacer con vosotros ahora esta pieza, que me parece un poquito más complicada para hacerla aquí, o voy a dejarla, entre comillas, fácil por comparación, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a hacer con vosotros aquí esta, que si os fijáis esto era una especie de escalera, aquí viene una rampa y aquí viene una escalera, y eso es lo que vamos a situar aquí. En este caso, y antes de empezar por hacer un pequeño repasillo de la teoría, os he hecho aquí un dibujo aquí, bueno, tampoco... deja bastante que desear, pero me parece bastante didáctico. Además lo tenéis en los apuntes, ¿de acuerdo? Este punto que aquí me he llamado P o que en algunos puntos llama V, pues nosotros lo que hacemos es dibujarnos con la perspectiva cónica. Es como que este señor, esta señora, esta persona que está mirando aquí a un objeto, este es el plano sobre el que nosotros dibujamos, ¿vale? Entonces, que cuando yo estoy mirando aquí, yo decía que esto era como una homología, si recordáis, en un vídeo anterior. Yo, entre comillas, es como si estuviese lanzando rayos hacia el objeto que quiero mirar, y claro, cuando esos rayos chocan contra este plano de aquí, contra este plano, ¿de acuerdo? Todos esos rayos, repasad el concepto de proyección. Cuando yo lanzo estos rayos, intersectan con lo que se llama plano del cuadro, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando yo lanzo rayos desde aquí hacia los vértices, por ejemplo, pues yo aquí acabo obteniendo una especie de foto, digamos, ¿de acuerdo? Cada línea que yo lanzo desde aquí hacia los vértices me acaba dando una fotografía aquí en este plano del cuadro. Que eso en definitiva es lo que nosotros estamos haciendo, esa fotografía
no se ve, perdón, no se ve en el vídeo, esa fotografía es lo que me va a salir aquí, ¿de acuerdo? Ostras, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué narices dibujamos esto aquí abajo? Porque si os fijáis, mirad, si yo esta base, voy a marcarla un poquito más, si esta base de la figura, yo la quiero llevar aquí, que es lo que está ocurriendo, mirad, si yo roto esto que se llama el plano del suelo o plano geometral, si yo lo vuelco en esta dirección, hacia aquí y hacia aquí, lo que ocurre es que este cuadradín, la base, clac, se quedaría aquí apoyada, ¿verdad? Pues eso es lo que está ocurriendo aquí, si os fijáis. Es decir, yo sé que eso es un esfuerzo mental de visión espacial, pero bueno, para eso estamos aquí. Este dibujo, cuando yo giro este plano, claro, este señor pues iría un poco a tomar viento. Cuando yo roto este plano alrededor de la línea de tierra, si miramos desde aquí lo estaremos haciendo en sentido antihorario, yo esto lo subo hacia arriba, ¡clac! Resulta que esto va a parar aquí. Por esa regla de 3, y esa es la explicación por la que aparece un punto P, cuando yo roto el de abajo, si roto el de arriba, pero en este caso giro alrededor de la línea de horizonte, que obviamente se llama línea de horizonte porque la altura de los ojos del observador, ¿de acuerdo? Este punto P va a parar aquí arriba, por eso está aquí. Es decir, en definitiva, este dibujo plano es una traslación de una tridimensionalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando esto lo llevo aquí abajo, tengo la planta aquí, el punto P arriba y aquí el dibujo. Básicamente lo mismo que hicimos, lo que vimos en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Bien, pues los conceptos principales aquí, ¿cuáles son? Pues son el de proyección, que ya lo hemos visto en clase, el de plano de horizonte con su línea de horizonte, el del plano del cuadro, que es donde yo dibujo, plano del suelo geometral también se llama, y el punto P o el punto del observador, ¿de acuerdo? Aquí van a aparecer unos conceptos nuevos ahora, que son el de los doble punto de fuga, por eso se llama perspectiva cónica oblicua, porque la figura está oblicua con respecto al plano del cuadro. En el anterior vídeo, este hexaedro tendría una cara paralela al plano del cuadro, ¿vale? Pero bueno, a priori, esta es la idea general. Si algo no se queda muy claro, vídeo para atrás y repasadlo, ¿vale? Insisto, si esto lo giro, esta figura se queda abajo, rotando alrededor de la línea de tierra, y si esto lo roto alrededor de la línea de horizonte hacia arriba, pues este punto P va a parar aquí, ¿vale? Esto en algunos sitios lo ponen como entre paréntesis, que significa que está abatido. Abatido es que, clac, que lo he tumbado, ¿vale? Bien. Dicho esto, vamos a meternos en faena. Siempre que nos queremos dibujar una perspectiva, siempre he comentado lo mismo en clase. Lo primero es hacer la caja, hacer la envolvente en la que luego yo voy a ir tallando o esculpiendo esa figura, ¿vale? Muy bien. Si os fijáis en la figura que hicimos en un vídeo anterior, nosotros lo que hacíamos era que teníamos este punto V. Si os fijáis aquí, ese punto V ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Pues todas estas líneas, taca, 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 si yo la hago pasar por P, cortan en V, ¿vale? Pero claro, la diferencia es que aquí no hay ninguna en esta dirección. Está aquí y aquí, ¿vale? Están en dos direcciones. Pues vamos a hacer lo mismo. Estas líneas, si yo hago paralelas a esta dirección por P, me van a dar un punto. Si yo hago paralelas a esta dirección por P, me van a dar otro punto. Insisto que es exactamente lo mismo que aquí, pero, o sea, conceptualmente es lo mismo, porque todas estas, si las hago pasar paralelas por P, me da V. Claro, aquí no puedo hacer pasar a esta porque no corta en ningún punto a línea de horizonte, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para encontrar ese punto al que fugan todas, recordad el ejemplo este que yo decía de la carretera, ¿no? Que todas las líneas paralelas fugan o confluyen en un punto, es hacer paralelas a estas por P, paralelas a esta dirección por P también, y nos van a dar 2 puntos, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer para hacer esa caja, ¿de acuerdo? Claro, si quiero hacer la caja, lo primero es hacer la base y luego le damos altura. Como os cuento aquí en este dibujo que te he traído, yo tengo que dibujo la base y luego le damos altura, ¿de acuerdo? Para ir haciendo todos estos rayos. Muy bien, pues empecemos. Resulta que todas estas líneas, todas las de esta dirección, esta y esta, todas estas líneas, su punto de fuga lo hallo, mirad,
haciendo esta paralela, que pasa por ese P, que hemos dicho que es el punto que hemos subido hacia arriba, ¿vale? Si queremos añadirle un poco de cromatismo aquí al asunto, que no está nada mal, siempre es, el color es muy didáctico, esta línea naranja, todas las líneas que sean paralelas a esta que es, pues, esta se me queda aquí un poco cortito, pero yo creo que se ve bien, sí, se ve bien, pues yo lo consigo, ¿vale? Yo creo que con el color queda un poquito más claro. Este punto va a ser clave. Este en muchos libros le llaman punto F de fuga, vale, mejor lo ponemos, ¿de acuerdo? Pues, y ahora, obviamente, paralelas a la otra dirección, ¿vale? Insisto que esto desde el punto de vista matemático es una cosa que se llama una homología, que os sigo invitando a hacer dibujo técnico de bachillerato, porque una homología es una transformación geométrica muy interesante. Bien, pues ahora todas estas líneas, todas las que tienen esta dirección, estas y estas, pues si vamos a P, tenemos F, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Acabo de acordarme, no sé si os he comentado que esto estaba a 4 centímetros. Me parece que no, pero bueno, ya está, la mitad y aquí a 4. O sí, vale, bien. Bien, ¿cómo hacemos? Pues primero que tenemos que hacer es la base para luego darle altura a ese volumen. ¿De acuerdo? Pues entonces mirad, esta naranja aquí toca línea de tierra. Voy a hacer que esta también toque a línea de tierra, porque ahora veréis la magia que se produce. Este punto. Pues ahora, estas dos, ¿dónde van a ir a parar? Si os fijáis, las naranjas tienen que ir al punto F, al de color naranja. Pues entonces, esta, la perspectiva va a ser de esta línea, va a ser esta. ¿Cuál va a ser la perspectiva de esta? Pues obviamente va a ir a parar al mismo punto de fuga. Si os fijáis, este es el mismo concepto que la perspectiva cónica central. En una carretera, todas las líneas que son paralelas fugan al mismo punto. Pues aquí, todas estas que son paralelas van a fugar a un punto. En este caso no está en el centro, porque la pieza está girada. Bien, muy bien, pues... Vale, pues oye, ya he conseguido saber que estas dos líneas en perspectiva cónica son estas, ¿de acuerdo? Pues por analogía... Estas verdes tendrán que ir a parar allí. Si os fijáis, si ahora esta ya toca aquí a línea de tierra, con lo que no tengo que hacer nada, aquí se me solapa el dibujo, pero no ocurre nada. No pasa nada, no os pongáis nerviosos ni nerviosas, que no pasa nada. Es decir, esta va a ir allí y esta también va a ir allí. ¿De acuerdo? Se solapan los dos dibujos, pero eso no hay ningún problema. La figura puede ser un poco deformada por aquello que ya dijimos. Bien, pues estas dos fugan allí, estas dos fugan allí. Sale muy deformada, lo sé. Todo pasa pues porque queremos que todo quepa aquí en una hoja y va a salen las medidas, salen un tanto, pues eso, ¿no? Sale como un rombo aquí, una figura, un trapecio, pero no ocurre nada, ¿vale? Tenemos la parte de abajo. Si recordáis, esta es una figura que se podía incluir dentro de un hexaedro. Mira, uy, casi coincide, ¿no? Es decir, un hexaedro que tiene 6, 6 y 6 de altura, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que darle 6 de altura aquí a esto. Obviamente, lo único a lo que le podemos dar los 6 centímetros de verdad es a la altura que está tocando la línea de horizonte, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya, no me voy a complicar en explicar eso ahora mismo, por qué, pero yo a este punto voy a darle los 6 de altura. Vamos, básicamente porque está en contacto con el plano del cuadro. Bien. Bien. Yo llevo esto aquí. He hecho una línea perpendicular a la línea de tierra.
quizás es bueno que deje esto por aquí, no sé, que se ve un poco ahí como esto es lo que estamos haciendo, bueno, más o menos. Y le voy a dar esos 6 centímetros de altura a la pieza, ¿vale? Muy bien, pues 6. ¿De acuerdo? Esta figura está situada aproximadamente como si este cubo tuviese pegado una arista, estuviese pegada aquí, ¿vale? Por eso es por lo que estoy tomando los 6 centímetros del tirón. Pero bueno, a priori creo que... Bien, ¿qué es lo que he hecho hasta aquí? Pues dibujarme la base. Esta es la base en perspectiva cónica oblicua. Y ahora voy a darle altura para hacer la caja, el cubo en el cual, el hexaedro en perspectiva en el cual va a estar esta escalera. ¿De acuerdo? Esta escalerita y luego la rampa. Muy bien. Pues vamos a proceder. Si os fijáis, cuando yo tengo el hexaedro es lo que hace la figura, esta arista y esta arista, estas dos, coinciden con la naranja. ¿Vale? O sea, es esta dirección. Claro, pues eso que implica que desde aquí lo voy a unir con la naranja, con el foco F, no con F', sino con F, que es el naranja, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre ahora con las otras? Todas las que tienen dirección verde tendrán que ir al punto F', que es, pues, verde. Lo uno ahí, muy bien. Ok. Vale, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Si os fijáis, esto que he hecho aquí, ya insisto, siempre es lo mismo, un punto no es una bola, un punto es donde se cortan dos rectas, donde un plano es intersectado por una recta o una circunferencia de radio 0, pero para que vosotros lo veáis se ve un poquito mejor en el vídeo, os lo marco aquí. Bien, pues ahora voy a darle a esto altura, ¿hasta dónde? Hasta que coincida con esta, y voy a tener una cara del hexaedro. Bien, voy a hacer una cara del hexaedro. Esta pieza es más fácil, ¿vale? Por eso la he dejado para que la hagáis vosotros como tarea y yo hacerlo difícil. Cosa que a los profes no suelen pasar al revés, ¿no? Solemos dejarlo difícil para casa. Y ahora esto voy a subirlo hacia arriba, ¿vale? Esta cónica va a salir bastante forzada, pero bueno. Lo que quiero es que os quedáis un poco con los fundamentos. Muy bien, pues entonces yo tengo ya aquí una cara del hexaedro, voy a repetirlo, una cara del hexaedro que se ve así muy lateral, otra cara del hexaedro y la base, ¿vale? Pues me falta dibujar la tapa, la parte de arriba. Si os fijáis, teniendo este vértice, este lo mando hasta F, y ahora este de aquí lo mando a F', porque son paralelas en las dos direcciones. Bien, pues esto se tendría que quedar aproximadamente... tengo que subirlo un poquito, no lo he subido mucho. Ahora sí, aquí aproximadamente. Todavía me sigue. Ahí. Ahora sí. Y desde aquí hasta arriba. Muy bien. Pues ya tenemos el hexaedro, ¿vale? Imaginad los 4 puntos de la base. Yo voy a ponerle a esto A, B, C y D. Estos serían los de la base, la parte de abajo, ¿vale? Pues si os fijáis, el B coincide con su perspectiva que voy a llamar B'. Este A tiene que ser este, es A', ¿vale? Aquí. Este D es este de aquí atrás, D', y este C es este de aquí, que es C'. ¿De acuerdo? Es una especie como de... Eso, como digo, es una homología, es una transformación. Si os fijáis, estamos transformando este cuadrado en una especie de trapecio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, si os fijáis, si yo uno P con A', resulta que me van a dar en la misma línea, ¿de acuerdo? Esto pasa básicamente porque cuando yo estoy lanzando los rayos desde el observador, imaginad a este punto A, resulta que aquí estaría pues, por el al' y esto está en una misma línea. Y eso cuando yo he girado, pues consigo que siga siendo
coincidentes. El rayo desde el observador, desde P a prima a, desde P a prima a. Y así podía hacerlo con todos los rayos, pero no lo vamos a hacer ahora mismo para comprobarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si os fijáis, yo he dicho aquí tengo A, B, C y D, y yo podría decir los de arriba van a ser E, F, G, H. Claro, aquí el A coincide con el E, este símbolo significa coincide con, es decir, el A está abajo y el E arriba, y cuando lo estamos mirando desde arriba coincide el E con el A. El F, no lo voy a llamarlo F porque estos son los focos, E, el G, me ha saltado el F. Aquí coincide el G, ¿vale? E, F, G, H, E, I. ¿Bien? Estoy hablando de los 4 de la base y los 4 de arriba. ¿Bien? Pues si el E está encima del A, pues este es E'. ¿De acuerdo? Si este es el B, pues este puntito de aquí arriba sería el G', que están arriba. Si este es el C, pues este sería H'. Y este de aquí, el I, está encima del D, insisto, que es los 4 de la base y arriba los 4 de la tapa. Este de aquí sería I', ¿vale? Ojo, que hasta ahora mismo lo único que hemos hecho es hacer la envolvente, ¿vale? O sea, todavía no ahora toca esculpir, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos hecho esto, como vais a comprobar ahora aquí, no nos va a dar para hacer, se queda esto muy en escorzo, se queda muy ajustado y no nos va a dar para hacer ahí todo lo que sería interesante, pero bueno, a priori vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Muy bien, pues vamos a irle dando forma a esto, es decir, resulta que yo tengo aquí los 3 escalones, estos 3 escalones se tendrán que quedar aquí como 3 escalones, la rampa que vendrá por aquí y luego los 3 escalones que se van a quedar por detrás, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ello. Yo voy a lanzar esta línea, esta verde, hasta aquí, y esta hasta aquí, me refiero a esta línea de tierra, y esta línea de tierra. Obviamente, si os fijáis, estas 1, 2, 3 y 4, ¿a dónde van a ir? A F', por paralelismo, ¿de acuerdo? Pues esto va hasta F', y esto va hasta F'. Vamos a marcar este puntito y vamos a marcar este puntito, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué narices estás liando? Voy a intentar encontrar, no sé si la tengo por aquí, aquí. Esta era la pieza, si recordáis, para poneros en antecedentes, esta era la pieza en planta, alzado y perfil. Aquí me dibujo la planta, así como si fuese una cosa así. Y a mí aquí ahora me tiene que aparecer este perfil de aquí, es lo que va a tener que aparecer aquí. Entonces, Juan David, este punto que tú has hecho aquí, este punto que tú has hecho aquí, ¿cuáles son? De aquí, pues mirad, este y este. Este de aquí es este. Y este de aquí es este. Oye, ¿y para qué? Porque lo que intento localizar es la vertical que me va a dar el escalón y la vertical que me va a dar el escalón. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues acabo de decir, dar la clave, la vertical que me va a dar el escalón. Bien, pues la vertical. Lo importante de esto, entre otras muchas cosas, como digo, va a ser difícil que salga bien porque está muy forzada la perspectiva, por eso he hecho la difícil con vosotros, es que yo sea capaz de transmitiros que estos 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, veis como por efecto de la perspectiva, estos 2 centímetros son estos 2 centímetros son estos en perspectiva, este segmento, y estos 2 centímetros son este segmento de perspectiva. Conforme más al fondo vamos, más pequeño es de esa misma medida, se va viendo en la cónica más reducida. Cosa que, como digo, perfectamente, intuitivamente sabemos que sucede, por ejemplo, en una carretera o sucede en una calle cuando vamos caminando, que a medidas que son iguales, conforme esa medida va más hacia el fondo, se reduce. ¿De acuerdo? Se reduce por efecto de la perspectiva.
Bueno, pues entonces, ¿cómo voy haciendo yo aquí? Necesito hacer la escalera esa. Pues para eso tengo esta medida que era 6, que aquí tengo 6, pues voy a medir 2 y 2. 2, 4 y 6, ¿vale? ¿Estas líneas de aquí a dónde van a fugar? Pues efectivamente van a fugar al punto F. Bien, vamos, ahora voy a dibujarme ya lo que... voy a apretar un poco las líneas, como sabéis, para aclarar cosas, porque si os fijáis, voy a marcarlo un poquito más. Esta sería la base. Vamos a tomar un lápiz que me permita marcar esto más. Muy bien, pues esa es mi base, ¿de acuerdo? Esa es la base y debemos tirar líneas ahora hacia arriba. Y vamos a marcar el escalón. Es decir, yo tengo vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Pues entonces, vertical hasta aquí, horizontal, vertical, horizontal, vertical y hasta el fondo, hasta aquí. ¿Vale? Pues vamos con ello. Vamos a esta y esta, ¿de acuerdo? Y esta otra. Bien, bien hasta aquí. Pues ahora vamos a vertical, vertical, vertical y vertical. Muy bien. Obviamente ese escalón tiene que tener un ancho, tiene que tener una profundidad. Pues eso vamos a sacar de aquí. Mirad, yo alargo hasta aquí, alargo hasta aquí, y obviamente todas estas que están puestas en naranja, ¿a dónde van a ir? Al F, al naranja, claro, al naranja. Al naranja otra vez. Bien, estupendo. Pues, ¿con qué me tengo que quedar? Me tengo que quedar con este punto y con este punto, ¿vale? Como yo decía, pues aquí se va a ver muy poco y casi que tendremos que dejar el dibujo prácticamente inacabado, porque si no, no nos va a terminar de encajar. Bien, pues esto, como necesito darle una profundidad, pues obviamente esa profundidad me la van a dar mandando al F', F', F' y F'. Pues vamos a ir mandando cada una de estas líneas al F'. F', F', F'. Ya sé que hay muchas líneas aquí, no os preocupéis. Lo sé, soy consciente de ello y voy a intentar hacerlo lo más dignamente posible. Bien, muy bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora, si os fijáis aquí, hago línea vertical, aunque esto no sea muy ortodoxo, pero lo voy a hacer hasta aquí, línea vertical, y mirad, y ahora desde este punto me tengo que ir hasta el punto de fuga. Hasta el punto de fuga. ¿Veis? Aquí ya me estoy encontrando con la cara de arriba de uno de los escalones. Si os fijáis, todo el rato es ir trabajando con ambos puntos de fuga. Subir, punto de fuga, subir, punto de fuga. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Claro, tirar una vertical hacia arriba. Para tener... Esta voy a hacer la mano, no voy a hacer la mano.
vertical, y ahora este que va al punto de fuga. ¿Y ahora qué? Si esta va hasta allí, desde aquí es donde tengo que ir al otro punto de fuga, al F, al naranja. Y me quedo con este trozo. Y ahora aquí cierro. ¿Y ahora qué? Hacia arriba. Bien, y ahora ya aquí, por efecto de la perspectiva, ya cuesta un poco que se quede, pero desde este último pasaríamos hasta allá atrás. Y aquí hay un radio de línea, que bueno, y esta sería nuestra cara de arriba, ¿vale? No voy a entrar tampoco mucho más. Bien, obviamente por aquí detrás, que no se nos ve, estaría la rampa, ¿de acuerdo? Aquí detrás, en línea discontinua, esto voy a apretarlo, aquí estaría la rampa. Esta rampa de aquí, toda esta rampa está entre las dos escaleras, ¿de acuerdo? Esta rampa va a estar por aquí en medio, pero como digo, no se nos va a ver, se va a quedar con línea discontinua por aquí detrás, porque si os fijáis, justo coincide la rampa con este vértice y con este vértice, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría hacer lo mismo con la escalera que está detrás, que si hemos hecho esta, pues la de atrás. Fijaos muy bien en este puntito y estos dos puntitos de aquí. Yo he hecho 1, 2, 3, 4 de la base, 1, 2, 3, 4 de la base. El 1 era este B, el 4 era este C, el C, y aquí igual. Pues ahora voy a seguir haciendo lo mismo, voy a subir, para ta. O sea, es subir, paralela, subir, paralela, y voy haciendo... aquí ya sé que era esto súper pequeño, ya sé que esto se ve muy mal. Aquí, ahora este punto tendría que ir al F, que yo no me líe. Este tendría que ir hacia arriba. Este tendría que ir al F. Y este tendría que ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Y atrás pues tendríamos la rampa. ¿Veis cómo voy? Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Este vertical que iría hasta aquí. Voy a marcarlo. Y allí llega un momento en que no nos queda más remedio que hacerlo a mano, porque no cabe prácticamente. Vale. Este de arriba. Ok. Si os fijáis, aquí se tendría que ver la rampa, lo voy a hacer a mano. Si os fijáis, desde el vértice este hasta aquí iría rampa, y desde aquí también iría rampa hasta este otro. ¿De acuerdo? Aproximadamente, y aquí subiría. Bien. Ok. Yo sé que es laborioso, que es un poco... que complicado, claro. Así que creo que la mejor manera de compensar la dificultad, toda la dificultad que tiene esto, voy a hacer es empezar con vosotros o dejar este medianamente hecho, ¿vale? Yo creo que es un buen trato. De este de aquí, de verdad, con que hagáis esta parte si queréis, esta parte de aquí, la de atrás, es un tanto, como digo, laboriosa, ¿vale? Son muchas líneas, un dibujo muy pequeño. Esto en verdad, la perspectiva cónica suele hacerse en un tamaño mucho más grande, suele hacer 1:3, incluso si me apuráis 1:2, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis aquí, esta perspectiva, esta en este caso, si os fijáis, veis que tengo 60, aquí voy a cambiar, tendría que utilizar, pues, debería utilizar, pues, otro color,
va a ser mucho más fácil. Mira, esta dirección la voy a poner en azul. Y si voy aquí, mirad qué ocurre. Estas líneas van a fugar allí, ¿de acuerdo? Y ahora, no sé si tengo más colores, debería tener más colores, por ejemplo este. Que si me voy, si coloco esto en esta dirección y esto en esta dirección, pues mirad, si hago una paralela a esta dirección por P, me da este de aquí. Vale, este vale, pues F azul, voy a poner F1 y F2 para que los distingamos de los otros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues oye, este azul llega aquí a esta línea de tierra, este azul lo voy a alargar, que mirad, curiosamente me coincide con este, pero esta hasta el azul y esta hasta el azul. ¿Ven? Vale. Lo bueno que tiene haber hecho estas figuras antes, estas dos aquí, es que ya saben perfectamente qué figura nos va a salir, ¿vale? Aquí sabíamos ya que tenía que ser una escalera, pues estas dos irán al F2. Esta al F2 y esta al F2. ¿Vale? Bien, ahí, no, se me ha ido un pelín. Vale, aquí. Muy bien, pues, oye, vamos a ver la altura. Esto dijimos que eran 5 centímetros. Pues vamos con los 5 centímetros. Y vamos a hacer la caja. Insisto que si hago aquí la vertical, desde este vértice coloco los 5. Aquí los pongo. Y ya, como lo sé de haber hecho este y de la perspectiva anterior que hicimos, a F2, perdón, a F1, a F2, y lo que tengo que hacer, como digo, es hacer la caja. Pues ahora aquí vertical, hasta aquí, y vertical, hasta aquí, ¿vale? Me falta cerrar la caja, lo mismo de antes, pues desde aquí hasta F1 y desde aquí hasta F2. Y ahora ya solamente me falta aquí hacer esta línea. ¿Qué tiene de bueno? Insisto, haber hecho primero aquí se queda un poco ahí de aquella manera, porque se me ha ido a mi la línea, tenía que haberlo hecho más abajo. Ahora sí, aquí. Bueno, yo sé que esta pieza tiene arriba una parte maciza, recordáis, un hueco y una rampa. Pues que es que esto era la rampa y el hueco, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si yo me llevo esta línea hasta aquí, esta línea que fuga allí, ¿vale? Toda esta parte de aquí es la que va a ir allí, que era el macizo que teníamos detrás, ¿vale? Vamos a ir fugando las líneas, las paralelas, por acá, esta la tenemos, y aquí la vertical. Esto, que lo voy a sombrear un poco, esto que he hecho aquí, no es ni más ni menos que esta sección media que decíamos de la figura. ¿Recordáis esta sección
tener por ahí a mano la chuletilla de la pieza y era esa sección. ¿De acuerdo? Muy bien. Estupendo, pues tenemos toda esta parte que era la parte maciza. Y ahora hueco y rampa, ¿vale? ¿Cómo hacemos este hueco y cómo hacemos la rampa? Si os fijáis, por la disposición que tiene esto nos va a salir la simétrica, ¿vale? Pero no pasa nada. Hacemos hacia aquí, obviamente esta línea, todas estas fugan a F2, ¿vale? Dirección F2. Y si os fijáis, aquí tengo esta línea corta, esta otra, y aquí ya puedo subirla. ¿Vale? Muy bien, pues oye, ¿qué es lo que faltaba? Lo que faltaba era que esto tenía una altura de 2,5 y aquí 2,5. Pues entonces no me queda más remedio que colocar los 2,5 aquí, si os fijáis, y puedo fugar hacia atrás. Bien. Pues muy bien, si os fijáis aquí va a salirnos como la pieza un poco antisimétrica esta, nos va a salir la rampa aquí y el hueco allí. Pero bueno, a priori lo que quiero es que tengamos las nociones de perspectiva cónica, que es lo que nos interesa. Bueno, pues aquí yo ya puedo fugar hacia atrás. Esta, desde este punto medio, que es esta cara, fugar hacia atrás. Y a priori de todo esto vamos a sacar ahora la pieza, ¿vale? Mirad, como digo, no va a salir la antisimétrica por una cuestión de que esto se produce una especie de efecto espejo, ¿de acuerdo? Pues voy a marcar las líneas que son definitivas en esta pieza. Por ejemplo, esta es definitiva. Voy a... aquí hemos dicho que vamos a dejar el hueco. Esta sería definitiva. Esta sería definitiva. Esta sería definitiva. Esta también, porque es la parte de atrás. Y esta también. ¿Vale? Toda esta zona es esta zona de aquí. La cara 4 que decía es la de arriba. Bien. Muy bien. Pues desde aquí yo tengo claro que esta también es definitiva. Esta vertical también es definitiva. Esta también y esta también. ¿De acuerdo? Me falta, que es la que llevo un rato aquí intentando localizar, me falta esta. Si os fijáis, desde el punto medio sube, fuga y se corta con la que viene de allí, con lo cual este punto me da otra vertical, que es esta. Bien, esta también es definitiva. Ahora veremos qué hacemos ahí, porque ahí es donde tenemos esa rampa, que sería esta de aquí. Y esta otra de aquí. Ahí me he pasado. Ahí me he pasado. Muy mal. Ok, pues esta sería mi pieza. Como veis, se deforma bastante, pero el concepto básico es trabajar con los dos puntos de fuga. En este caso me centro en esta. Los azules fugan, estas líneas van a esta línea de tierra y fugan a F porque es su paralela, y todas estas, por su paralela al punto de vista, fugan hacia el otro lado. ¿De acuerdo? La perspectiva cónica es la más laboriosa y la más, no voy a decir complicada porque el diédrico es un sistema muy complicado, pero esta es súper laboriosa. Si seguís paso a paso, vídeo para atrás y vais marcando,
La idea es, pues, y la idea era haber hecho yo con vosotros solamente esta y esta la hicierais vosotros, pero viendo un poco la dificultad, pues he preferido yo hacer con vosotros las dos, ¿de acuerdo? Así que pues os invito a hacerlas, obviamente conmigo, paso a paso como lo hemos venido haciendo. Y nada, confío que muy pronto nos veremos en clase y vamos a poder resolver dudas y cuestiones sobre esto. Así que nada, a continuar la diversión.